¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y como esta es una ocasión especial, les quiero hablar no solo de un videojuego, sino de qué vino tras de él. O sea, sé que hoy les quiero hablar de Project Diva Hatsune Miku Mega Mix / Vocaloid, porque pues nos estaba buscando la oportunidad y al fin se me presentó una oportunidad especial para hablar de esto. Así que empecemos con el video. ¿De acuerdo, banda? Como tal, podríamos decir que el fenómeno de Vocaloid inició cuando Hatsune Miku debutó. Bueno, más que nada su sintetizador de voz, ¿no? El cual fue en el año de 2007. ¡A la madre! ¡Wow! Yo seguía en primaria cuando eso pasó. Como tal, todo da inicio con Hatsune Miku. Quiero aclarar algo. Si bien ya habían existido dos, los cuales eran Kaito y Megumi, pues no, digamos que pues no fue tan el boom explosivo como con Miku, ya que después de su debut podríamos decir que el personaje se fue popularizando y se ganó el cariño de la comunidad japonesa, y también se fueron agregando más personajes como los gemelos Len y Rin, ya saben, los Kagamine, Haku, Tento. Muchos empezaron a llegar. Mejor lo dejo así en muchos, porque en realidad son un chingo de Vocaloids y pues si me pongo a hablar de todos tendría que ser un video y uno muy largo, y pues no quiero chingar tanto al editor, el cual soy yo. Pero bueno, con el inicio de Hatsune Miku como tal fue el inicio de este boom de Vocaloid, básicamente, ya que si bien, como mencioné, ya existían algunos, no eran tan populares. Los Project Diva toman muchas canciones compuestas de los Vocaloid, sí, es un buen punto de partida, pero como tal fue un boom no solo en la comunidad japonesa, sino en la comunidad internacional. Un ejemplo de esto es de que en Japón existen demasiados conciertos de Hatsune Miku en versión holográfico, lo cual es impresionante. A mí me gustaría ir a alguno de ellos algún día. Pero sí, o sea, básicamente solamente en una convención anime y te vas a dar cuenta de lo populares que son. De ley te vas a encontrar a alguien haciendo cosplay de algún Vocaloid. También un fun fact es de que el autor de Berserk era muy fanático de Vocaloid, a tal grado él hizo el diseño de Kakupo. Que ya tienen algo que decir. Pero bueno, ya después de esta pequeña introducción sobre qué fue Vocaloid, ahora voy a hablar del juego en sí, ¿de acuerdo, banda? Como tal, los juegos de la saga Project Diva son juegos rítmicos, y aquí yo te podría decir que el gusto que le vas a agarrar a este juego puede que tenga dos opciones: que te gusten los juegos rítmicos, a mí no me gustan los juegos rítmicos, o que te guste Vocaloid, a mí me gusta Vocaloid, y ahí ya tienes un punto de medición, ¿no? Pero bueno, la verdad, el gameplay es muy sencillo. Tú eliges una canción, te muestran un video y tienes que ir apretando en ritmo los botones que te pide el juego. Y ya, no tiene gran ciencia. De hecho, también depende el qué tanto te gusta alguna canción, porque existe el caso de que, güey, te guste, no sé, The World Is Mine y te eches un montón de World Is Mine o Black Rock Shooter. Sí, de hecho, algo que también me gustaría recalcar es de que de base el juego tiene como 101 canciones, pero con los DLCs que estuvieron aventando, porque el juego salió en 2020 y en 2022 a Sega nomás porque, pues porque sí, se le dio y ¡pangan! Soltó un montón de paquetes. Creo que ya roza los 200 o ya pasó a los 200 canciones, lo cual es como de qué cabrón. Como dije, los juegos de Project Diva siempre se van a basar en o una de dos: que te gusten los juegos rítmicos o que te guste Vocaloid, ya que de ahí en fuera son juegos que yo puedo decir que son de nicho, porque pues no me sorprende que alguien me diga, güey, a mí no me gustan los juegos de ritmo o a mí no me gustan los juegos de monas chinas. Es entendible. Así que yo diría que este juego te va a agradar dependiendo tus gustos. Y también tiene puntos muy malos, honestamente. Por ejemplo, ya ven que dije anteriormente, hay un chingo de Vocaloid y pues obviamente no van a estar todos, pero güey, hay unos que están como de ahí para llenar espacio, ¿no? Como por ejemplo Haku, Tento, o sea,
son personajes que están ahí que los puedes poner para una canción, pero si tú los eliges como tal, no vas a escuchar la voz de ellos, vas a escuchar la voz de, no sé, de Miku, por citar un ejemplo, que eliges Black Rock Shooter con Haku y no escuchas a Haku, escuchas a Miku. O también se puede dar el caso a la inversa, ¿no? Que eliges una canción de Len cantada por Miku y al que escuchas es a Len, mientras que en el video sale Miku cantando y es como de... está medio raro. Pero también, o sea, es como de... ahí tienen cosas buenas, cosas malas. Algo que le voy a recalcar mucho es de que como tal la interfaz no tiene mucha personalidad. Es muy simple, a diferencia de otros juegos, ya que esta saga como tal la pude probar gracias a que un día mi mejor amiga me prestó un PSP y la verdad la interfaz de esos juegos tenía personalidad, pero este es simple y es como de... ay, como que le falta un poco más de encanto. Porque también recuerdo que en esos juegos si tú elegías a Len para cantar The World Is Mine, se escuchaba la voz de Len. Claro, también quiero recalcar de que existen ciertas canciones que dependiendo el personaje que tú eliges puede variar. Claro, eliges la canción y ahí te aparece de que esta canción tiene otro vocalista, lo puedes elegir. Pero son contadas las ocasiones y son en extremo pocas. Más si tienes la versión sin DLCs, que nada más creo que son como 2 canciones las que están así. Y eso como que no está tan chido. Y sí, es una lástima de que teniendo buenos personajes, o inclusive esos personajes que dije están de fondo, no hay ninguna canción de ellos. Por ejemplo, Triple Back hubiera estado divertido. Pero no. O sea, está atento, pero no lo puedes usar para que cante otra canción. Lo cual es como de... qué decepción. ¿Tiene cosas buenas? Sí. ¿Tiene cosas malas? También, pero hay que ser honestos. Las cosas son más buenas que malas. A menos que seas súper quisquilloso y es como de... ay, no. Pues vale. Todo depende de tu punto de vista, ¿no? El juego cuenta con ciertos niveles de dificultad que, Dios mío santo, dependiendo también la canción, es el cómo de cabrón se puede poner. Un ejemplo, la canción de ñan 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 ñan. Güey, esa pinche canción o se acelera o se alenta o se acelera y lenta y es como cambio. Son cambios tan bruscos que ahí es como de... yo a esto le llamo el efecto de... sí, muy chingón. Porque en mi caso me motiva más a tratar de salir más alto a la hora de practicarlas. Lo cual está genial. Porque así hay canciones que tienen ritmos súper rápidos, otros que tienen ritmos, digamos, normal. Y por último, los que son ritmos lentos. Y pues está bien, ¿no? Todo depende a tu forma de juego. E incluso se siente chido el ver cómo una canción que en un inicio te costaba mucho trabajo, ahora la puedes dominar de una forma aceptable, lo cual es genial. Y también algunas canciones tienen sus detallitos si es que logras terminarla con cierto nivel de maestría. Un ejemplo de Ring Chang Now, o sea, si terminas la canción con un buen puntaje, al final aparece Ring despidiendo el video y es como de qué cómico y qué lindo detalle. Si a ti te gusta Miku, no me sorprende que no estés disfrutando este juego. Y si no te gusta, pues está chido. No todos tenemos buenos gustos. No se crean, es pura broma, banda. Pero es lo único que voy a decir sobre Project Diva, el cual es un juego que es de nicho y que todo depende del gusto que tú tengas. Porque vuelvo y repito, si eres fan de Vocaloid, este juego te va a mamar, te va a encantar. Pero pues si no, pues te vas a quedar así como de... ay, no me gusta Miku, qué hueva. Y se entiende y se comprende, banda. Y en fin, eso es todo lo que voy a decir en esta ocasión. La verdad quería hacer este video porque es la reseña número 100 y me gusta Miku. Y me dije a mí mismo, cuando llegue a la reseña número 100 voy a hacer un remake de una reseña vieja. Y pues dije, quiero de Miku porque me encanta Miku. Y bueno, banda, si el video les gustó, por favor déjenme un like. Y también, y si me quieren dar su opinión sobre los juegos o sobre Vocaloid, háganlo. Créanme que yo con gusto lo voy a leer. También les agradecería mucho que compartan este video, ya que será de gran ayuda para mí. Y si no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan, es de gratis, subo contenido frecuentemente en la plataforma. Yo soy Aníbal Graf y me despido, hasta la próxima, banda, bye.